Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Martes 1 de noviembre. Bienvenidos a Generación Responsable, programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Como siempre, es un gusto acompañarlos y conversar acerca de todo lo que tiene que ver con la transición energética, petróleo, combustibles y muchísimo más. A esta hora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Wagner Carrera, gerente de calidad y sustentabilidad de OCP Ecuador. Wagner, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias, María Gracia. Para mí también es un gusto estar contigo y sobre todo participando con este público de Radio Sucesos. Justamente pensando en este tema del futuro con tipos de energía, un futuro aprovechando otro tipo de energía, quería preguntarle en primer lugar, en parte de la producción de la actividad de hidrocarburos entra OCP, haciendo una actividad de midstream. Explíquenos un poquito de qué se trata esto. No hemos hablado mucho de esto. Claro que sí, con mucho gusto. Mira que parte de la cadena de suministro del hidrocarburo, la parte del midstream es lo que está considerado como el transporte de hidrocarburo. Ya ves que nuestro trabajo, nuestro servicio consiste en recibir el petróleo crudo que está producido básicamente en la Amazonía ecuatoriana, en la Guagria, lo transportamos y luego lo reentregamos o lo embarcamos en buques en la provincia de Esmeraldas para que pueda ser exportado y de esta manera poder monetarizar esas reservas petroleras del Ecuador. Ustedes justamente también han profundizado preocupación por el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que ven al respecto de este tema? Sí, te cuento, María Gracia, nuestro nuevo presidente ejecutivo de OCP, Jorge Budelija, ha hecho mucho énfasis en que trabajemos justamente en mirar de frente a esa transición energética que necesita el planeta, ¿no? Estamos justamente trabajando ya, hemos lanzado nuestra nueva visión como empresa, ¿sí? Que es brindar las soluciones logísticas integrales, innovadoras en el transporte de hidrocarburos que te acabo de comentar, pero sobre todo contribuyendo a ese desarrollo sostenible del Ecuador. Para contribuir, sí tenemos que pensar a futuro y no solo a largo plazo, sino a mediano plazo también en todas las acciones que se deben tomar por el tema de la transición energética. Ustedes al respecto, ¿cuál es el desafío y cambio que están considerando, que están viendo dentro de OCP Ecuador? Sí, a ver, el desafío primero es mirarlo de frente, o sea, ya no ver el problema de lado, sino mirarlo de frente. Y en ese sentido, nosotros hemos suscrito, por ejemplo, al programa Ecuador Carbono Cero, que lo impulsa, lo implementa muy acertadamente el Ministerio del Ambiente. Nos hemos suscrito también al programa de eficiencia energética impulsado por el Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, nos hemos suscrito al programa del Pacto Global, ¿sí? Para buscar trabajar en esos objetivos de desarrollo sostenible que son impulsados por las Naciones Unidas. Estamos también implementando un sistema de gestión integrado de la seguridad, la salud, el ambiente y en sistemas de eficiencia energética, ¿no? Con miras justamente a poder mitigar esos impactos en el ambiente, a reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es de lo que creo que llegamos ya al consenso, la comunidad, la sociedad, todos estamos conscientes que necesitamos realizar esa transición energética en ese sentido. Y dentro de las miras que ustedes tienen a ser parte de esos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y todo lo que nos ha mencionado, ¿cómo avanzan? ¿Cómo se encaminan? A ver, creo que hemos dado pasos en firme que demuestran ese compromiso de OCP. Estamos trabajando en iniciativas concretas, por ejemplo, el cambio de motores de combustión diésel por por motores eléctricos, perdón, en aquellos lugares donde tenemos ya disponibilidad de energía eléctrica, que básicamente es generado en el país a través de centrales hidroeléctricas, eso contribuye mucho. Estamos trabajando en iniciativas innovadoras, creativas, como es la instalación de una central de recuperación energética en una de nuestras estaciones reductoras de presión. El momento que logremos implementar este proyecto, seríamos del Ecuador el segundo país en el mundo en tener una iniciativa de estas, lo cual nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, reducir esa huella de carbono. Y a mí justamente me llama la atención que tienen estas iniciativas que hablan de transición energética y de cambios cuando estamos hablando de una empresa que transporta crudo, que transporta este producto. Sí, María Gracia, tienes toda la razón. Nosotros realizamos una actividad económica que es fundamental para el país. Si bien es cierto, desde el inicio de las operaciones nosotros lo hacemos con políticas, procedimientos de operación
que siempre priorizan el uso eficiente de los recursos naturales. La diferencia es que ahora queremos hacerlo precisamente contribuyendo a esa transición energética que necesita el país, ¿no? Por eso hemos decidido darle cara al problema, mirarle de frente al problema y implementar este tipo de actividades. Se puede entonces reducir la huella de carbono, ustedes lo están demostrando con este tipo de acciones. Pero además, la biodiversidad, lo han dicho, es una fuente de desarrollo y ustedes tienen un fondo ecológico. ¿De qué se trata? ¿En pro de qué lo mantienen? Sí, no es nuevo. OCP está consciente de que esta vía de la biodiversidad es fuente de desarrollo por todos esos beneficios que ofrece relacionados con los valores ecológicos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido hemos trabajado, OCP en su momento asumió libre y voluntariamente, ¿sí?, un fideicomiso a través del cual se financiaron proyectos en pro de la biodiversidad. ¿Y quién se beneficia de este tipo de proyectos? Por ejemplo, ustedes trabajan con qué tipo de comunidades, aquellas donde están presentes directamente con el oleoducto y demás. Sí, efectivamente, como te comentaba, nosotros, nuestra infraestructura arranca en la provincia de Sucumbíos, en Lago Agrio, y terminamos en la provincia de Esmeraldas. Entonces, interactuamos mucho con aquellas comunidades que están en nuestra zona de influencia. En el caso, por ejemplo, de Sucumbíos, hemos apoyado iniciativas como es el Parque Perla, que permite la conservación de especies, la conservación de la biodiversidad. También se ha apoyado la construcción, la operación también, el mantenimiento de escuelas, de colegios, para que las comunidades que están asentadas a lo largo del derecho de vía por el cual está nuestro oleoducto, tengan, los jóvenes tengan más oportunidades, ¿no? Tengan esa oportunidad de acceder a una educación de calidad. Wagner, estamos hablando acerca de este tema y el trato que ustedes mantienen con las comunidades y asimismo hay que segmentar las comunidades y entender que hay gente diversa en ese sentido y podemos encontrar comunidades donde quizá hay situaciones de mayor vulnerabilidad, de discapacidad. ¿Ustedes tienen algún tipo de ayuda o de proyecto dirigido especialmente a este tipo de comunidades o de integrantes de las comunidades? Sí, fíjate que por la trayectoria que recorre el oleoducto, no es que va necesariamente por las ciudades desarrolladas, sino que atraviesa, a campo traviesa, está desde La Guaria hasta Esmeraldas, por zonas montañosas. Entonces, sí tenemos contacto con comunidades, digamos, que necesitan mucha ayuda, mucho apoyo. Y en ese sentido hemos desarrollado programas, por ejemplo, de asistencia médica, de asistencia odontológica, de planes de ayuda para temas de salud visual. Entonces, han habido varios proyectos a lo largo de la historia de OCP. Vamos a cambiar de tema y dejar un poco también las comunidades de lado. Y quisiera hablar acerca de este plan que ustedes tienen de recuperación de energía hidráulica. ¿Nos puede explicar de qué se trata, qué es lo que están planteando realizar? Claro, claro que sí. A ver, en términos muy coloquiales, nosotros necesitamos elevar el crudo a 4060 metros de altura, que es el punto más alto acá en el sector de la Virgen, que ustedes conocerán en Papayacta. Entonces, para elevar ese crudo, lo que usamos es bombas, ¿no es cierto? Pero una vez que el crudo supere el punto más alto, el desafío es controlar la presión de ese crudo de camino hacia el terminal marítimo de Esmeraldas. Entonces, para eso se utilizan unas estaciones reductoras de presión, que lo que hacen es disipar la energía del hidrocarburo, del petróleo, como vibración, calor, ruido. Entonces, el objetivo es reemplazar estas válvulas reductoras de presión por una turbina o una unidad PAD que se conoce, que lo que haría es ser movida por el crudo que estaba descendiendo a presión hacia las Esmeraldas y con esto pues generar energía eléctrica útil, ¿no? O sea, es una suerte de, no puedo decir hidroeléctrica porque se funciona con agua, pero funciona con el mismo principio de la hidroeléctrica, pero sin agua, con crudo. Exactamente, tal cual como tú lo mencionas, con las particularidades, claro que al ser crudo tiene un tema de gases, hay algunas condiciones particulares, pero como te decía, ya esto lo hicieron en Austria, existe ya un antecedente, hemos hecho los estudios preliminares y vemos que técnicamente es viable y podemos ser el ejemplo, al menos en la región o en el continente, de que esto es factible también implementar. Y esto se puede después reutilizar la energía eléctrica producto de este movimiento. Ustedes también me han dicho quieren ser el segundo oleoducto del mundo y primero en América en hacerlo. Acá no se lo hace. Sí, lamentablemente por ahora no se lo hace. Existe ya todo el marco legal, en eso creo que ha dado
han dado pasos en firmes, por un lado los ministerios de energía, por un lado los ministerios de ambiente. Entonces, existe la coyuntura para poder generar, una vez generada la energía eléctrica, esta es transportada a través del sistema interconectado y lo podemos utilizar en otras instalaciones donde nosotros actualmente, por ejemplo, estamos utilizando generación termoeléctrica. ¿Podríamos adelantar quizá para cuándo conoceríamos si es que ya será factible generarla? A ver, te comento que como por ahora tenemos los estudios de factibilidad, tenemos el perfil del proyecto, hay un equipo encargado de desarrollar este trabajo, un equipo de ingenieros de la empresa. Entonces, no tengo al momento el dato de cuándo podríamos contar ya con una infraestructura así, pero yo espero que no tome más allá de un par de años. Wagner, ¿y qué tanta cantidad de energía eléctrica se puede producir con este movimiento? Entendemos que se circula crudo a diario. Así es. Como el oleoducto funciona 365 días del año, no se suspende el transporte ni en los feriados ni en los festivos, bueno, salvo en caso de algunos eventos sociales. Pero estamos hablando de una potencia disponible de alrededor de 5 megavatios. Para que tú te hagas una idea, sería como proveer más o menos la energía como para unas 5.000 familias, ¿sí? De hecho, no toda la energía recuperada se la utilizaría como CP, sino que aprovecharíamos también para quizás brindar este servicio a algunas zonas rurales o algunos lugares donde hoy por hoy existe algún déficit de energía. Interesante ejemplo entonces de transición energética también producto del petróleo. Otro ejemplo. Ahora, en la industria llevan años hablando de conciencia institucional para el desarrollo sostenible. ¿Qué más creen ustedes que falta, que se puede hacer? A ver, yo creo que en la industria se ha hecho mucho, el sector hidrocarburífero se ha trabajado mucho en esa línea. Veo también que a nivel país se ha dado grandes pasos, está el Ministerio de Ambiente, la Subsecretaría de Calidad Ambiental, y en esto ya existe el marco, creo que se han dado pasos en firme, hay la voluntad además y la decisión de muchas empresas de hacerlo. Yo creo que es nada más ponernos a trabajar hombro a hombro con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con otros actores de esta industria, con actores de otras industrias y seguir adelante porque estamos claros y conscientes de que este es el camino a seguir. O sea, ya es una decisión que la humanidad ha tomado y tenemos que hacerlo. Así es, hay que continuar, entonces tenemos todavía muchos años para la extracción petrolera, mientras seguimos encaminándonos, por supuesto, en otras fuentes de energía, por ejemplo, en el tema de los minerales. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Wagner Carrera, gerente de calidad y sustentabilidad de OCP Ecuador, por su tiempo y por la información que nos ha compartido esta tarde en Generación Responsable. Muchas gracias a ti y muchas gracias. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Esto es Generación Responsable. Enseguida regresamos con más noticias y otra entrevista. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en las agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Recuerda, en la Empresa Eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seguimos en Generación Responsable y quiero darle la bienvenida a esta hora al director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. Francisco, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, siempre un gusto estar por aquí.
Muchísimas gracias. Quisiera empezar con lo más coyuntural, con lo más actual, independientemente de que ustedes hoy hicieron un anuncio nuevo con respecto al tema de activos en el exterior y demás, pero ¿qué pasa con lo que decidió la Corte Constitucional? ¿Qué cambia con lo que declaró, por ejemplo, inconstitucionalidad? Empecemos con el tema de las herencias, por ejemplo, eso que ha causado cierta preocupación en una parte de la población. ¿Qué cambios se han dado? Sí, mira, lo más importante a destacar, o lo primero de todo, es que los cambios que dispone la sentencia de la Corte Constitucional rigen a partir de la publicación en el registro oficial de los cambios de la sentencia, ¿verdad? Entonces todavía eso no está en rigor. Estimamos que al menos unas semanas se demorará en ser publicado en registro oficial. Eso como punto número uno. Sobre el tema del impuesto a la renta, hubo un criterio allí de que no se estaba haciendo diferenciación entre contribuyentes, porque para que sepan los radioescuchas, lo que elimina la sentencia de la Corte Constitucional es la exención que este gobierno hizo en el impuesto de la herencia A los hijos, por a ejemplo. los hijos y a los cónyuges, que es primer grado de consanguinidad. Entonces, porque siempre un padre quiere dejar su casita, su cuenta de ahorro o su terrenito a su hijo o a sus hijos y tienen que los hijos estar vendiendo para pagar los impuestos, es un problema. Entonces, pensando en eso se eliminó. Pero, ¿qué dice la Corte? No, no puede ser posible que solamente a unos les hagan esa extensión y no a los demás. Y en torno a eso, la Corte dice, entonces todos deben pagar el impuesto. Lo que nosotros hemos dicho es, pero si estaban en desacuerdo en que solamente unos pocos tenían esa exención o ese beneficio, ¿por qué mejor más bien se lo amplió a todos los contribuyentes y se Claro. eliminaba el impuesto completamente? Pero Y bueno, finalmente, y esa pregunta se la puedo hacer directamente a usted, ¿cuánto recauda realmente este impuesto a la herencia? Porque nos decían en el mejor año no pasó de 48 millones exacto, y esto complica a gente que quizá con mucho esfuerzo recibe una herencia y tiene que vender es para poder correcto. pagar. Entonces es correcto porque normalmente el hecho generador de las herencias, como usted se puede imaginar, es la muerte de la persona que va a dar la herencia. Entonces, no es que tú puedes proyectar cuántas personas se van a morir en el año y luego cuánto patrimonio tienen para dejar en herencia. Entonces, la verdad es que no es un impuesto que recauda y que genera mucho, tampoco es que se puede predecir tanto. ¿Cuánto ha Eh, generado en este último año, por Entre ejemplo? 30 y 40 millones normalmente en la historia es lo que he generado y en los mejores años. En años malos, hasta 10 millones, o sea, bastante, se baja bastante, ¿no? Entonces, bueno, en años malos para recaudación, ¿no? Porque Claro. no necesariamente es bueno que haya muchas más herencias. Entonces, eso en cuanto a la herencia y de ahí algunos temas más que la Corte también observó. Con respecto al tema del RIMPE, entendamos también existe el RIMPE para los emprendedores y el RIMPE para los pequeños comerciantes. ¿Cuál fue el RIMPE que modificó y de qué se trata esta Es modificación? correcto, modificó el RIMPE para los negocios populares y ahí lo que observó, recordemos que en este gobierno también se creó el RIMPE y se crea para los negocios populares este régimen muy sencillo de pagar $60 al año para los negocios populares, que son todos aquellos que venden hasta $20,000 al año. Y la verdad es que es un régimen bastante sencillo porque permite que estas personas, contribuyentes y negocios, que son la gran mayoría, el 80% de los contribuyentes del país, se olviden de calculadoras, de trámites, de formularios, de contadores, de facturación, se olviden prácticamente de todo, y solamente tengan que una vez al año acercarse al banco y pagar $60. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en la sentencia? Que la tasa de $60 o ese valor de $60 al año no es progresivo y por lo tanto lo eliminó, lo cual nos deja a nosotros como SRI y como gobierno con incertidumbre sobre, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Porque simplemente dice la tasa, el valor de $60 es inconstitucional, lo elimina y queda un vacío. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debe tratar tributariamente a estos negocios populares? ¿Será acaso que debo pasarlos al régimen general donde Queda esto en el limbo, donde entonces. tiene que cumplir cientos de miles de obligaciones tributarias? Lo dejo dentro del RIMPE, pero adaptado a la tabla, ¿a qué parte de la tabla? Entonces, quedan en el limbo algunas cosas y estamos trabajando en conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia en una consulta o una solicitud de ampliación a la sentencia para poder entender mejor qué es lo que busca la Corte Constitucional. Ahora, en medio de estas decisiones de la Corte Constitucional, ¿cómo están ustedes con el tema también recaudatorio? ¿Cómo ha incrementado o no la recaudación? ¿Se lo está haciendo?
inclusive a aquellos que no pagaban últimamente? ¿Cuáles son las cifras? Mira, nosotros hemos venido con el concepto, y como también lo ha hecho el ministro de Finanzas ayer, entiendo, cuando ha entregado la reforma presupuestaria, de ampliar la recaudación de impuestos, crecer la recaudación de impuestos, Con más leyes tributarias, pero sin subir los sin impuestos, subir sino más impuestos. bien cobrándole a todos todo lo que deben pagar, y además ampliando la base de contribuyentes. Históricamente en el SRI no se ha controlado a todos los contribuyentes. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo para controlar a todos los contribuyentes, para cobrarles a todos todo lo que deben pagar y también ir metiendo cada vez más contribuyentes a la formalidad, es decir, ampliar la base de contribuyentes. Para eso el RIMPE era o es una de nuestras principales herramientas, pero ahora que tenemos estas incertidumbres por la sentencia de la Corte, vamos a ver en qué termina eso ahí. El tema de la facturación electrónica, por favor, también. ¿Cómo avanza? ¿Hay un plazo límite, una fecha límite? Nos estamos acercando ya a esa. Y hay gente que está dentro, les ha resultado difícil, complejo. Mira, la facturación electrónica realmente es un cambio y un avance tecnológico en el país hacia la digitalización de los negocios, sin lugar a dudas, como cualquier cambio, como cualquier mejora, como cualquier transición tecnológica, causa algunas molestias, algunos problemillas por ahí. Es como cuando reparan una calle, tienes el ruido, tienes el tráfico, tienes el hueco, tienes el polvo, pero finalmente queda la calle bien arreglada y tránsito fluye y todo se ve mejor, ¿no? Lo mismo con la facturación electrónica y entendemos que hayan ciertas dudas, pero estamos encaminados en eso. La verdad es que nos ayuda muchísimo, hacia futuro, nos va a ayudar a mejorar los controles. Si ya el SRI recibe toda la información de todas las operaciones, ya no va a tener que, por ejemplo, pedir tantos anexos que pide el SRI con información extra, porque ya tiene toda la Y ya información. no tengo que guardar mis Ya no físicos. tiene que guardar los físicos tampoco, ya no tendrá, si tiene que pedir devolución de impuestos, de cualquier que sea el impuesto, como el SRI ya tiene todas las facturas y todas las retenciones digitalizadas, ya no tiene que pedir soportes de nada, sino que debería ser o va a ser casi que automático. Entonces, la verdad es que hay múltiples beneficios dentro de esto, de la facturación electrónica. Sí quisiera tal vez contar qué es lo que va a pasar, porque las personas no entienden qué es lo que va a pasar. Eh, y sobre todo hay la gran pregunta, ¿qué pasa con las facturas físicas? A ver, el 29 de noviembre es el deadline o el plazo definitivo para empezar la facturación electrónica en el Ecuador. ¿Qué es la consecuencia práctica de eso? Es que el SRI, cuando los contribuyentes le soliciten una autorización para sacar su blog de facturas físicas, el SRI no la va a dar, porque ya la facturación física en el Ecuador ya no es legal, digámoslo así. Entonces, el No vale 30 de para ningún noviembre, tipo de comerciante. para ningún tipo de comerciante. A partir del 30 de noviembre, solamente el SRI va a autorizar la emisión de facturas electrónicas. Pero, y ahí viene algo importante, todas las facturas físicas van a tener validez hasta su fecha de caducidad. Es decir, si yo soy un contribuyente que el 20 de noviembre, 9 días antes de sacar el plazo, voy y saco una factura, un facturero físico y me lo dan con permiso por un año, por ejemplo, ese facturero físico va a valer hasta que se acaben todas las facturas, es decir, hasta agotar stock. De manera que en la práctica, en la realidad, es de ahorita, desde el 30 de noviembre de este año hasta el próximo 30 de noviembre, lo más probable sea el último año en el cual tengamos estos híbridos entre factura física y factura electrónica en el Ecuador. Entonces, todavía es la última transición, por decirlo así, pero cada día, cada vez veremos más facturas electrónicas en el país. Esa es una buena aclaración. Ahora, nosotros normalmente aquí hablamos de transición energética, eso incluye, por ejemplo, a sectores como la minería. Quisiera en ese preciso rubro preguntarle cómo va el tema de los ingresos por esta causa, por el tema minero. Mira, la verdad es que el potencial de la minería en el Ecuador es muy grande. Eh, de hecho, eh, el, el- lo que se está generando actualmente en minas es bastante importante y es lo que va a ayudar al Ecuador a salir de la pobreza. Es bastante contraproducente cuando nos oponemos a la minería. El dato particular de minería, de regalías mineras, el año pasado, entre enero y septiembre del 2021, fue de 49 millones. Este año, en el mismo periodo, entre enero y septiembre de 2022, se recaudaron 93 millones por concepto de regalías mineras, de los cuales el 60% proviene de una gran minera
industrial grande y el otro 27% de otra minera grande, producto minero grande, los que están ya produciendo en el Ecuador. Si, por ejemplo, casi 100 millones o más de 100 millones recaudaremos este año en regalías mineras, imagínense cuando el Ecuador en verdad esté produciendo minería a gran escala, minería responsable, y estos proyectos mineros empiecen a salir. No solamente lo que genera de divisas por exportaciones y el trabajo que genera dentro de las localidades, el encadenamiento productivo, sino también en impuestos. Estamos viendo que este año, solo con 2 proyectos grandes, pero todavía recién en pañales, se está produciendo 100 millones en impuestos. Realmente no podemos desperdiciar o dejar ir esos recursos que el Ecuador necesita para luchar contra la pobreza. Estamos entonces a la expectativa de el día aquel, cuando finalmente comiencen ya a operar los proyectos grandes que vienen a la cola también, con el apoyo del gobierno y sin duda esperando recibir esos recursos para ser utilizados sobre todo y especialmente en el sector social. Le agradezco muchísimo a Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, por su tiempo, muy gentil. Gracias a ustedes, siempre a la orden y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com, LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino, Instagram Robalino Law. Puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas. De este modo podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. En tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato. Con este puedes cancelar tu consumo eléctrico. En la Empresa Eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, quiero despedir este programa martes 1 de noviembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Generación Responsable. Muy buenas tardes y nos escuchamos la próxima semana. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.